¿Cómo están, queridos amigos? Un saludo a todos ustedes. Soy Juan Carlos Aliaga. Soy fundador del Centro de la Nueva Era. Estoy acá en la ciudad de Santa Cruz. Bueno, tengo una trayectoria bastante amplia. He estado con el equipo de investigación de Telemundo de Estados Unidos, entrevistas para Univisión también de Estados Unidos, para Huellas Extraterrestres. Hice un documental para Rusia, Encounters Extraterrestrial para también de Canadá. Entonces, vamos a tocar un tema bastante interesante que tal vez a algunas personas les llama la atención por el mismo hecho de hablar de extraterrestres, ovnis o UFOs, ¿ya? Y el turismo. Pero vamos a empezar de lo que tenemos que justamente comenzar a hablar. Me refiero que si existe vida en el universo, o multiverso, como actualmente se habla bastante, o no, o es algo ficticio, o es una tontería, como algunos han mencionado hace muchos años atrás, o es algo de locos, algo que gente desequilibrada, tal vez hablar de estos temas. Pero ahora es importante decir que hace unos instantes nomás salió ya la nueva desclasificación del fenómeno OVNI de Donald Trump junto con el Pentágono, hace unos instantes, debe ser una hora y aproximadamente, con videos nuevos actualizados, y hace unas semanas también salió otra desclasificación de 161 archivos justamente de la temática OVNI. Entonces vamos a empezar a hablar de esto. ¿Realmente existe vida en el cosmos infinito? ¿Seremos los únicos habitantes de este multiverso? Esta pequeña mota de polvo, que sería nuestro planeta, ¿será el único lugar donde habitamos o habitan criaturas? Sabemos perfectamente que nosotros vivimos en un rincón de nuestra Vía Láctea, que es el nombre de nuestra galaxia. En un rincón que está ahí en uno de los brazos justamente de la galaxia. Son miles de millones de galaxias o trillones prácticamente, solamente si hablamos de nuestra galaxia. Ni qué decir de las otras galaxias que están, bueno, en términos astronómicos cercanos. Sabemos que son miles de millones de años luz de distancia. Bueno, entonces sería ridículo y absurdo que nosotros seamos las únicas criaturas que habiten en un multiverso o un universo, dejando tal vez a la imaginación las criaturas que pueden existir. Si acá en nuestro planeta, y eso hay que hablarlo de esta manera, somos tan variados, no me refiero a las criaturas humanas como tal, me refiero desde los microbios, los insectos, las criaturas que viven bajo el mar, los lagos, los ríos, criaturas que viven en la superficie nuestra, todo lo que es animales, todo este tipo de criaturas prácticamente son variadas. Tenemos elefantes, o sea, criaturas con trompas grandes, también están las jirafas, están los leones, o sea, los mamíferos, están también los cocodrilos, bueno, las serpientes de todo tipo. Estamos hablando también de otro tipo de microbios que inclusive pueden vivir dentro de los volcanes. Ustedes han debido ver que hay caracoles que tienen una estructura, o sea, su caparazón metálico. No es que sea es un invento mío, pueden googlearlo, pueden investigar, que también se ha visto que hay este tipo de criaturas que están en los volcanes, como también hay criaturas que están en el fondo marino, que no se los conoce, pero la ciencia ya nos está mostrando poco a poco. Entonces, si somos tan variados acá en nuestro planeta, y ni qué decir nosotros como seres humanos, habemos morenos, también estamos afros, amarillos, o sea, los asiáticos, los cobrizos que son de la región andina y todo lo que es los mayas, aztecas, todo esto. También están los anglosajones, estos rubios, o sea, somos tan variados en este planeta que no podemos descartar que haya vida en este infinito cosmos. Entonces, a la pregunta sería, sí, efectivamente existen criaturas en el multiverso. ¿Y de dónde viene esto? Obviamente,
también de las culturas antiguas que nos han visitado acá en nuestro planeta. Muchos pensamos, y eso es el peor error que pueden cometer, y voy a ser bien sincero, muchas veces en las universidades, y más que todo en la carrera de turismo, no es que me vaya a estrellar con ellos, quiero que se entienda bien, o la gente que está estudiando antropología y todo esto, o la misma arqueología, solamente nos muestran una parte que les conviene, a una historia mal contada de nuestro planeta. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo, hablemos nomás acá de Tiahuanaco. Tiahuanaco, para muchos arqueólogos nacionales, internacionales, pero de la escuela que se lleva en las universidades, todo esto, piensan y se dice que es apenas entre 1500, 2000 años a 3000 años exageradamente, y que eran unos pueblos primitivos que han ido haciendo con un cincel los grabados que se tiene ahí en la Puerta del Sol y las otras piezas líticas que se tiene aquí en Tiahuanaco o en otros, o lo que es Pumapunku, que es otro tema apasionante, ¿no? Entonces creemos y nos hacen creer que es eso, simplemente 1500 años, y que los que han hecho esas construcciones eran unos salvajes con pluma, taparrabos y unas lanzas. Obviamente eso es lo más absurdo y ridículo que puede existir. Sabemos que estas construcciones, no solamente de Tiahuanaco, también lo que está allá en Egipto, lo que está en el Perú, en Chavín de Huántar, lo que es Chan, la cultura, culturas antiguas del Perú, ni qué decir allá en Centroamérica. Hay pirámides que son totalmente perfectas, ¿ya? Y si volvemos a hablar de Tiahuanaco, vean cómo están hechos los grabados, o sea, las figuras que están hechas, no es por un cincel que puede ser totalmente muy, digamos, una construcción mediocre, si es que fuera desde el punto de vista ese que nos quieren hacer creer siempre, ¿no? Que es de 2000 años y 3000 años. Se ha hecho estudios, ¿ya? Que esto tendría aproximadamente unos 12.000 a 13.000 años atrás, de una cultura muy avanzada que ha estado viviendo acá en Sudamérica, si hablamos solamente de esta región que vivimos nosotros, y que estos grabados justamente nos hablan de seres alados, en este caso, eso es lo que está en el friso de Tiahuanaco, en la Puerta del Sol, que está Huiracocha, sí, el dios que viene del espacio, y con unas criaturas aladas que para los arqueólogos dicen que solamente son cóndores que están volando y que todo eso queda ahí nada más y muy bonito, no, sino nos están hablando de criaturas que han venido del espacio exterior aquí a nuestro planeta. Y sin ir más lejos también, se sabe que el idioma aymara es el idioma más antiguo del planeta. Y muchos dirán, pero está hablando cosas que no nos han enseñado en la universidad, esto es algo falso. No, el idioma hebreo no es el idioma madre del planeta. El egipcio tampoco está ahí el idioma chino, ¿ya? O el alemán antiguo. No, es el idioma madre de esta humanidad, porque tendríamos que hablar de humanidades muy antiguas, muy aparte de esta que estamos hablando, que ha nacido hace unos 12.000 años atrás aproximadamente. Entonces, estaríamos hablando de que esta humanidad, esta actual que estamos acá, vendría a ser el idioma madre, el aymara. Mucho ojo, el aymara. Muchos han despreciado esta nuestra cultura andina por inclusive cuestiones políticas, que no vamos a entrar en ese tema porque no es el objetivo ese, pero han odiado, nos han hecho odiar. Yo les sugiero, ya no me estoy saliendo del tema, pero hay que ingresar a hablar de todo esto, que lean el libro, que eso está en el Banco Central de Bolivia, no sé si seguirá por los 200 años de la independencia de Bolivia, se estaba vendiendo el libro que se llama Copacabana de los Incas, pero el texto, o sea, el título verdadero es Copacabana de los Incas,
¿ya? Donde un sacerdote católico allá en los años 1530 y tantos aproximadamente escribió todo lo que viene a ser la cultura andina, porque se fue hasta lo que es actualmente la Isla del Sol, este señor, este sacerdote, y encontró unos grabados en metal que les preguntó a los lugareños, o sea, las personas que vivían ahí en la Isla del Sol, y que casualidades de la vida, pongámoslo de esta manera, coincidía mucho con el relato que nos muestra la Biblia. Claro, no vamos a ahondar en ese tema religioso tampoco, pero se sorprendió este sacerdote que ha escrito este libro, Copacabana de los Incas, donde hace una referencia de que hay un Adán y una Eva aquí en la región andina, o sea, que han salido de ahí, de lo que es la Isla del Sol, ¿ya? Tiene una genealogía también de idéntico al número de hijos y luego los otros hijos y las otras personas que han ido apareciendo muy similar a la Biblia, con la cantidad de hijos y con los nombres, claro, en Aymara. Pero lo más sorprendente de todo esto que también había y hay un Noé andino, ¿ya? Un Noé andino donde se dice que ha fabricado el arca aquí, en lo que es la Isla del Sol, en Bolivia, y que fue a parar a otro lugar del planeta, que en este caso se haría allá por Turquía, cerca de la Unión, bueno, Rusia actualmente, en el monte Ararat. Y si han hecho esta comparación, este sacerdote, que de la cultura esta nuestra, andina, se supone que han empezado después de esa gran destrucción planetaria, ¿ya? Porque ha habido una civilización muy avanzada, por eso les digo, no ha habido una cultura como nos hacen creer, repito, con plumas, taparrabos y una flecha y hayan construido lo que es la Puerta del Sol, Pumapunku, que tiene magnetismo, esas piedras, y ni qué decir lo que es Machu Picchu, las pampas de Nazca en el Perú. Entonces, no, ha habido una cultura planetaria muy avanzada, pero el lugar específico de nacimiento de esa cultura ha estado acá, en lo que es la parte andina. Entonces nosotros, que somos bolivianos o los que estamos en la región andina, también los peruanos y lo que es el norte de Chile, norte de Argentina, nos tenemos que enorgullecer de tener una cultura muy avanzada, que han sido los constructores de todo aquello. Y claro, ya están las leyendas donde nos dicen que el Tiahuanaco ha sido construido en una noche, o sea, de la noche a la mañana. Entonces, esto significa que estos seres que vivían y que convivían más bien con seres venidos del espacio, prácticamente han construido estas ciudades inmensas, que luego han sido destruidas, obviamente. Y los sobrevivientes de esas culturas, obviamente, han sido los que han recibido ese conocimiento en la actualidad, digamos, los que son los aymaras y quechuas, pero después de unas portentosas ciudades inmensas con tecnología, no hombres, repito, hasta el cansancio, con taparrabos y flechas, no, sino tenían tecnología. ¿Qué es lo que ha sucedido posteriormente? Ya, y me estaba olvidando de un detalle interesante. Si es que ustedes han ido al Museo del Oro, ya, o de piedras preciosas ahí en La Paz, se van a dar cuenta que hay la fuente magna, es un platón de piedra donde se ha hecho estudios muy profundos de que estas inscripciones que son cuneiformes, ojo, óigase bien, cuneiformes, que está escrito ahí en ese plato de piedra que está ahí en La Paz. ¿Y de dónde es el origen? En teoría, vendría a ser pues de los sumerios.
Entonces estaríamos hablando que más bien la historia se ha escrito al revés, que en realidad ha nacido todo desde acá, no de allá, que los hebreos o que los judíos o los árabes o los chinos nos trajeron la cultura, o la gran Europa que nos dicen, ¿no? Que nos han traído la cultura, nuestros pueblos, entre comillas, despreciados, ignorantes, y de todos los adjetivos despectivos que se ha hecho contra estas poblaciones. No, sino que más bien de acá, de esta región del planeta sudamericano, se ha llevado justamente el conocimiento allá, porque los estudiosos de esa fuente magna, de ese plato que tiene inscripciones proto-sumerias, es justamente eso, proto, antes de los sumerios. Entonces, tenemos que entrar en ese conocimiento y ese discernimiento. ¿Y quiénes son los sumerios? Y ahí hay muchas investigaciones actuales que vendrían a ser criaturas que han venido del espacio. Para muchos investigadores hablan de los Anunnaki, que han venido del espacio a vivir, a procrear acá en nuestro planeta, y que nos han traído tecnología muy avanzada. Y por eso, ahí eso mismo estamos ya entrando a lo que es el conocimiento de lo que son estas culturas antiguas, que han venido criaturas del espacio. Repito, que son los Anunnaki, que ellos son los que han empezado a vivir en nuestro planeta. Claro, no vamos a entrar en detalle de la historia Anunnaki porque es muy larga, pero han venido del espacio exterior y se han empezado a hacer las inscripciones proto-sumerias acá en Sudamérica, en lo que es a orillas del lago Titicaca, que se encontró ese plato de piedra. Nos vamos a dar cuenta de que sí, efectivamente, nosotros somos portadores de un conocimiento tal vez de las estrellas, o sea, seres venidos del espacio que vinieron a construir, y ahí están los vestigios verdaderos de lo que es nuestro planeta. Entonces, efectivamente, y pruebas claras son estas, de que ya sí existe vida en el cosmos. Ahora, si entramos a hablar de lo que es el Japón, si alguien ha empezado a escudriñar un poco la cultura japonesa, pero en profundidad, los monarcas, los reyes japoneses dicen también que han venido del espacio, y en el panteón de la monarquía japonesa, que está prohibido para entrar a cualquier mortal, como ellos dicen, se sabe que hay los sarcófagos gigantes de criaturas que medían aproximadamente 3 metros. Ahí está. Ahora, entonces, ¿a qué conclusión estamos sacando de todo esto? Que sí, efectivamente, estos japoneses y otras culturas asiáticas seguramente han venido del espacio también. No sé si han averiguado o se han enterado de las momias del Perú que están en Nazca, que han mostrado hace unos años atrás en México y todo aquello, donde yo he estado haciendo seguimiento desde el año 2017, no es de ahora, no es que sea esta investigación que ese señor mexicano ha mostrado con bombos y platillos hace unos 2 años. Esto viene desde 2017, hace unos 8 años atrás, 9 ya va a ser. Entonces, se ha demostrado que ahí en el Perú, bueno, ha habido una cultura, unas criaturas que no son de este mundo. Un poquito a grosso modo les voy a explicar. Sucede que en el Perú existen unas personas que son, la verdad es, ladrones de lo que son reliquias de los incas, todo lo que es la arqueología, piezas arqueológicas, roban, eso se llaman huaqueros allá en el Perú, donde el año 2016, porque el 17 salió la información, donde el año 2016 estas personas, estos huaqueros, encontraron en el fondo de lo que es el desierto de ahí de Nazca, unas entradas, unas cuevas, donde pudieron encontrar 32 momias, pero las características de estas momias no son
comunes y corrientes, no me refiero a las momias egipcias ni nada, sino son criaturas totalmente calvas, ¿ya? Tienen 3 dedos, son tridáctilas, o sea, 3 dedos con 6 falanges, nosotros tenemos 3 falanges solamente, ellos tienen 6 falanges, no tienen, eso sí, este dedo, el pulgar, ya, pero sí son totalmente funcionales, o se pueden sujetar así, o se pueden sujetar cualquier objeto con esas 6 falanges, tanto en la yo llego hasta allá, hasta Nazca, donde está en el Instituto Incari, estas momias, donde se puede hacer la visita de todas estas criaturas. Bueno, entonces tenían un, una pechera de oro puro, unos brazaletes de oro puro, y lo más impactante no son los brazaletes si son de oro o de plata. La cosa es que se encontró en algunas criaturas, y hay una principal, ya que le han llamado María, donde se encontró dentro del vientre de esa criatura huevos. Ahí empieza pues ya a cambiar la historia, no son como les decía, momias humanas, uno puede decir, o eran unos monitos, porque hay algunas momias que son de talla humana de 1,60 y otras criaturitas de 1,20, estas momias, pero esta momia María, que se le ha denominado de esa manera, tiene en su vientre huevos. Se hizo el análisis científico, obviamente, primero por radiografías y luego se hizo resonancia magnética y todo aquello a las momias, donde se ha podido observar que los huevos, porque eran 3 en esta criatura, tenían también dentro un producto, o sea, en otras palabras, tienen un embrión. O sea, en otras palabras, estas criaturas no eran vivíparas como nosotros, porque nosotros somos vivíparos. Nuestra madre nos da a luz y salimos ya directamente, digamos, de esa manera vaginal. Mientras que estas criaturas prácticamente nacen por huevos y seguramente romperán la cáscara, eso ya no se ha podido determinar, y nacen de esa manera, casi como reptiles. Por eso les hablaba de los reptiles que nos hablan tanto Anunnakis y todo aquello. No será, como les digo, que la historia se ha escrito mal, y las pruebas están ahí, no es que sea un invento a que dicen o habían dicho que existe aquello, se puede organizar a los que quieran, ¿no? Claro, que pasen estos problemas acá en nuestro país, pero se puede organizar para ir hasta el Instituto Incari, que está en el Perú, donde ellos tienen las momias verdaderas, donde no solamente ahora son 32, se han ido encontrando otro tipo de criaturas también similares, con esas características tridáctilas. Y en esta cultura que está allá en el Perú, ya de los nazcas, la población nazca antigua, en los tejidos ya propios del lugar, tenían figuras donde se muestran criaturas con 3 dedos, o sea, la cultura nazquense ya sabía de la existencia de estas criaturas de 3 dedos, cosa que recién, en 2016, se tuvo acceso a lo que viene a ser esta información, y luego se dio a conocer públicamente en 2017. O sea, estamos viendo de que sí existen criaturas y vida acá en nuestro planeta. Seguramente se están sorprendiendo, tal vez algunos conocen del tema, o tal vez han logrado ver información, o tal vez definitivamente no que sabían del tema, ¿no? Pero ya ahí estamos hablando de que sí efectivamente existen estas criaturas. Entonces, ya no podemos negar de que existe esto. Ahora, cuando estaba todavía el señor Morales en el gobierno, y me parece que estaba Vilma Lanoca o una de estas señoras o señoritas en ese tiempo como ministras, me enteré ya que en la localidad en cercanías de Achacachi, o sea, ya se perdió la información, hubo cambios de gobierno y muchos problemas, ¿no? Políticos, ¿no? Me enteré que habían encontrado criaturas gigantes, ¿ya? En pleno altiplano boliviano, de talla de 3 metros, 3 metros y medio, casi llegando a los 4 metros. Criaturas.
con una estructura física humana. Entonces, claro, luego me enteré que habían llegado gente de Alemania y del Japón a hacer estudios, pero no se supo más si se quedó acá en el país, lo vendieron o se lo llevaron sin que sepa el gobierno de ese entonces. No se supo más, definitivamente, pero sí se ha logrado descubrir que habían criaturas, no estoy diciendo momias, y osamentos o huesos de criaturas de 3,5 metros a 4. Entonces uno dirá, pero ¿de dónde vienen esas criaturas? Ahora, para aquellos que son un poquito, digamos, más dados a la religión, porque esto tenemos que unir cabos, no estamos saliéndonos del tema. Sabemos que en el Génesis, ya, al principio de la Biblia, nos habla que en el principio, dice, muy aparte de Adán y Eva, habían gigantes en la tierra. Y eso está en los textos, por eso les digo, muchos que son dados a la cuestión religiosa, lean, escudriñen, eso está en Génesis. Y que para los hebreos, para nuestros amigos judíos, ellos le llaman los nefilim. ¿Y quiénes son los nefilim? Según esta interpretación religiosa y también hebraica, o sea, de los hebreos, se dice que los seres del espacio, los llamados ángeles, vieron que las mujeres o las hijas de los hombres eran muy bellas y tomaron a ellas como esposas y entraron en ellas. O sea, en otras palabras, estos seres que vienen del espacio, porque para el término ángel son enviados de lo alto, o sea, son divinos, o sea, vienen del cosmos, no son religiosamente esos angelitos semidesnudos que nos muestra las pinturas religiosas católicas, no, sino son seres venidos del espacio, los ángeles. Entonces, vieron estos seres que las mujeres humanas eran bellas y se enamoraron y bueno, dice casaron, pero se dice que las tomaron y ingresaron en ellas, o sea, tuvieron coito. Así bien sencilla la interpretación. Y de ahí nacieron estos gigantes, que luego también ahí dice que son los famosos dioses o semidioses de todas las culturas. Todas las culturas han tenido dioses o semidioses. Está Huiracocha, Tunupa, está también Júpiter, luego está Saturno, que son los dioses griegos, hay dioses romanos y también los dioses que están en Egipto, Anubis, Isis, Osiris, etcétera, ¿no? Son esos hijos de estos llamados ángeles con mezcla humana que han dado posibilidad hasta a parecerse estos semidioses, estas criaturas que han venido, esa hibridación. Entonces, ahí estamos viendo efectivamente que en las culturas antiguas ya hemos tenido la visita de estos seres y que no es invención, como les decía al principio, de un grupo de personas que se dedican a la investigación ufológica y que solamente es eso y que prácticamente uno se queda en la nebulosa y que a veces uno dice, no sé si qué tendrá que ver solamente los egipcios ahí, los aymaras y quechuas por allá. Y otra cosa interesante también, si hablamos de los mayas, ahí en la región de Palenque, se puede apreciar, hay una pirámide y hay un grabado muy interesante, donde está una persona en una posición sentada, pero manejando unas palancas y unos botones. Y en esa como cápsula se ve como que saliera fuego. O sea, en otras palabras, sería la tobera, el motor para darle impulso, porque está ahí dentro y es como que estuviera saliendo hacia el espacio. Eso está en Palenque, pueden buscar el astronauta de Palenque, eso lo pueden googlear tranquilamente, ahí está la información ahora muy amplia sobre esta temática y se van a dar cuenta de que aquello que muchos decían, no, esas son fantasías, son tonterías de gente alocada que está hablando cualquier cosa, no. Ahora se está descubriendo muchas cosas que está ya a nuestro diario vivir. Ustedes que están en la ciudad de La Paz, ¿ya? Yo les invito a lo siguiente. Ustedes están ahí, váyanse a La Ceja, claro, con mucho cuidado,
a veces es peligrosa algunas zonas, pero si van entre varios no pasa nada. O también pueden irse al Valle de las Ánimas. Van a ver que el Illimani, a esta hora, entre las 7, casi al anochecer, 7, 8 de la noche, ya váyanse abrigados, pueden irse en un vehículo. Sí, hay aviones que entran hacia lo que es el aeropuerto, pero van a ver que en el Illimani empiezan a aparecer objetos que empiezan a... Es uno solo. Los aviones, obviamente hay que hablar de esto también, tienen una gran diferencia con nuestros aparatos humanos. Los aviones tienen las luces de navegación que se prenden rojo, verde, el blanco, y las luces estroboscópicas, etcétera, ¿no? Se supone que son aviones. Y si no está cerca o por ahí se escucha el motor del avión que va a aterrizar o que está despegando también. Es normal, obviamente. Pero cuando se trata de estos objetos, por eso lo más normal y común es el lado del Illimani. Vean, y van a ver objetos circulares o algunos en forma de cigarro, o sea, como si fuera una cosa así alargada, que es de un solo color, no tiene absolutamente luces de navegación como los aviones, como les mencionaba, verde, rojo, azul, etcétera, no. Es un solo color, cambian, sí, de colores, pero es todo el objeto. No cambia las lucecitas. Si es naranja y cambia a azul, es todo el objeto. Si cambia a rojo, es todo el objeto. Entonces, ahí se van a dar cuenta que no es un avión. Y otra cosa interesante sobre eso mismo, hacen maniobras que no son comunes en aviones o helicópteros. El avión obviamente tiene que, para despegar, hace esta maniobra, o para bajar, hace el ataque, se llama esto, o sea, cuando baja el avión, el morro, o sea, la punta del avión y va para el aeropuerto. Bueno, pero estos objetos van izquierda, derecha, arriba, abajo, se apagan, vuelven a prenderse o se alejan a gran distancia y de pronto vuelven a aparecer. Eso es lo más común. No sé si tiene, por favor, ahí algunas imágenes, yo les voy a ir mostrando para que vean qué es lo que uno puede observar en el cielo. Y luego ya les explico el por qué es esta cuestión del turismo ufológico. No sé si tienen las imágenes, por favor, si no es mucha molestia, no importa, las lanzan ahí para ir viendo. Pero mientras llegan las imágenes, decirles que hay cosas interesantes que se van a poder apreciar. Entonces, hay muchas cosas que se están dando a nivel mundial, esta desclasificación de los ovnis, como les decía, ya por parte del Pentágono en Estados Unidos. Y bueno, ahí está la presentación. A ver. Hay una imagen que dice, es posible que otros usuarios, a ver un ratito, voy a ver, ahora sí. Ahí está, ahí lo deja, por favor. Esto es en Camiri. Ahí está mi nombre, Juan Carlos Aliaga Martínez. Esto es un avistamiento que tuve con mi esposa y mis hijos hace un tiempito atrás. Hay una que es San Pedro, que está ahí, o San Francisco, y se puede observar ese objeto negro que está en el hombro de esta estatua, de este santo. Entonces uno puede ver que hay este tipo de objetos que están ahí. No es solamente ver en la noche. A veces uno dice, bueno, estamos viendo este tipo de objetos en la noche y uno puede confundir con aviones, helicópteros o drones, ¿ya? Pero no. Ahí está, se puede observar que está ahí. La siguiente imagen también, por favor. Ahí está, también es algo propio. Lo puede agrandar. Ahí justamente donde está la flecha hay un puntito. También es en la ciudad de Camiri. Esto es aproximadamente entre las 3 de la tarde aproximadamente. También estuvimos de paseo mi esposa, mis hijos y también con un grupo de personas que organicé este turismo porque sabemos que es un lugar donde hay frecuencia de naves. Justamente pudimos apreciar este objeto que está ahí. Ahí no, obviamente, en Camiri no hay aeropuertos, no hay lugares, digamos, para confundirse. Bueno, estaban haciendo un vuelo de helicópteros ni nada.
Entonces se puede apreciar que es esto ahí. La siguiente imagen o video, por favor, para ir mostrando, eso es algo bastante interesante. Y acá está, esto quiero que ya, ahí, no quiero que vean con mucha, así lento. Ahí. Esto sucedió acá en la ciudad de Santa Cruz, en una noche de tormenta. Justamente estaba así, siempre, bueno, salgo en las noches a ver el cielo, invito también personas acá en Santa Cruz para hacer eventos de esta naturaleza, pero no era el objetivo en realidad ver este objeto, sino estábamos viendo la tormenta. Y en la noche, eso es lo que me llamó la atención, se puso y se observó este objeto triangular. Es inmenso, claro, porque esto ha sido sacado por el celular, ¿no? Entonces, al ver ahí en el cielo, obviamente, el objetivo era grabar simplemente la lluvia, la tormenta que estaba ahí, pero volviendo a ver la grabación, o sea, simplemente quería ver rayos, lo que uno, a veces por lo que uno está viendo en el cielo, ¿no? Pero al volver a ver la grabación, me llamó la atención poderosamente de que ahí está un objeto triangular que debe ser inmenso. Ahora sí lo puede ir lanzando la imagen para que vean así con más calma nuestros amigos y que vean que no es mentira. Ahí están los relámpagos. Pueden ver cómo va relampagueando el cielo y se escucha el sonido de la lluvia también, ¿no? O sea, lo que va moviéndose y se va observando este objeto. Y ahí hay algo de truenos. Entonces, ¿qué era? Obviamente, no es un objeto terrestre, no es un objeto humano y que por las características puede ser inmenso. O sea, si comparáramos con un avión, el avioncito pues sería algo minúsculo, esto debe ser pues inmenso. O sea, habría que calcular tal vez en cientos de metros. Ya entonces, eso es lo que me sorprendió. La siguiente imagen, por favor, así para ir viendo, para que luego podamos hacer comentarios. Esto, lo que están viendo, bueno, sí es la luna, y hay un objeto que va surcando el cielo en las noches, ¿ya? Esto ha sido en la ciudad de Cochabamba, muy cerca a lo que viene a ser el Cristo de la Concordia. Y también, para aquellos que son cochabambinos, tal vez, ya, si se dan el tiempito de hasta ahora también, en la noche, no es necesario subir, pueden estar alrededor donde se sube o tal vez de algunas calles aledañas, pueden ver que hay objetos que se mueven alrededor del Cristo de la Concordia allá en Cochabamba. Entonces, pueden filmarlos y repito, ¿cómo se van a dar cuenta que son objetos no identificados, ovnis? Ese es el UAP, ahora se llama Unidentified Phenomenon Aerial, es una nomenclatura nueva que le han puesto en inglés. Bueno, pero al fin y al cabo son ovnis, objetos voladores no identificados. ¿Cómo se van a dar cuenta? Sabemos ya de sobra, ya conocemos los drones. Los drones, igual que los aviones, tienen las lucecitas de navegación para que no se pierdan, andan con sus lucecitas y el sonidito como de abeja. Eso es lo normal, porque eso es lo que es un dron. Ya no importa del tamaño, pero es el sonido característico. Helicópteros en las noches no vuelan, pese a que está al otro lado el aeropuerto Jorge Wilstermann, pero aviones o helicópteros no llegan, es por el otro lado que llegan los aviones. Bueno, y tampoco son aviones comerciales, pero sí se puede ver este tipo de objetos. Ahí está Júpiter y la Luna, y ahí está el objeto pequeño que va surcando el cielo. Entonces ahí van a darse cuenta que qué es este tipo de objetos. Claro, hubiera sido bueno mostrar muchos más, pero yo creo que, no sé si hay algún otro, creo que es lo último en lo que es el material, pero para que se den cuenta que sí efectivamente existen y hay este tipo de encuentros. Ahora, vamos a hablar lo que viene a ser los encuentros cercanos. Hay encuentros cercanos del primer tipo, segundo tipo, tercer tipo, cuarto tipo y quinto tipo. Primer tipo es lo que habíamos visto, esa lucecita chiquita que se ve en el cielo,
que puede ser, sí, analizado con escepticismo. Podemos tal vez decir, es un dron, un avión, un helicóptero y ahí queda. Puede que sea una estrella o algo, un areolito que tal vez está surcando el cielo. Nos podemos confundir. Sí, puede darse. Entonces, ese es el primer encuentro cercano del primer tipo, cuando esa lucecita se hace grande o se hace chica o de pronto empieza a moverse de una forma no natural. Natural me refiero a lo que viene a ser un avión, o sea, un objeto terrestre. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta de que no es nada humano. Encuentro cercano del segundo tipo es cuando ese objeto se acerca, interactúa. El año 2019, con un equipo de noticias de Telemundo, nos fuimos a la localidad de Guarayos, esto está acá en Santa Cruz, casi unas 6, 7 horas de acá, donde tuvimos una experiencia muy interesante, porque esto está con derechos de autor, así que no lo puse, pero tuvimos encuentros cercanos del primer y segundo y tercer tipo. ¿Por qué? Porque aparecieron objetos que interactuaban con nosotros. Entonces, si uno tiene una linterna común, ¿ya? Las normales, no de celular, sino esas linternitas que lanzan luces, haces un poquito más fuertes, o sea, la luz más potente, uno se va a dar cuenta de que al hacerle flashes, o sea, flashear una, dos veces o tres, el objeto va a interactuar, nos va a responder. Entonces ya estamos hablando de un encuentro cercano de segundo tipo, porque ya está interactuando con nosotros esa nave, o ese objeto, no necesariamente nave, porque ahí teníamos que hablar que también hay objetos que se llaman caneplas, que es cuando una nave que está a unos cuantos metros o kilómetros tal vez de distancia, lanzan unas esferas, y esto no sé, tal vez muchos han visto también noticias, hay unas esferas que se están viendo en Colombia y en otros países, donde vuelan muy cerca a las personas. Eso se llaman caneplas, y estas caneplas vendrían a ser los drones extraterrestres, para que se entienda, ¿no? O sea, para no confundir la cosa, ¿no? O sea, lanzan desde estas naves y van a hacer un recorrido del lugar, así como hace el dron, uno va a ver el lugar, cómo va, si hay camino, hay árboles, hay ríos y lo que sea. Entonces, era una prospección, ese sería el término. Entonces va ahí y el objeto ese vuelve a la nave. Entonces ahí está, puede tratarse de esto, lo que es la canepla o caneplas, que son estos drones extraterrestres, o también una nave que se acerca y interactúa justamente con el haz de luz, en el caso de que sea de noche. Pero si es en el día, lo que sucede es que estas naves prácticamente se las ve como destello de una moneda. Y si uno tiene un espejo o algo brillante, uno puede hacer también señales. No hacer un SOS, ¿no? Ahí como para ahí pedir ayuda, ¿no? Sino jugar como si fuera a lanzar haces, y van a ver que esa luz en el día, aunque no es luz, es un destello que está ahí, se van a dar cuenta que empieza a responder. Eso es el encuentro cercano de segundo tipo. El encuentro cercano de tercer tipo es cuando el objeto o nave ya está posada, puede ser en el cerro, cerca al lago, en algún sitio. Y lo que les decía, la experiencia que tuvimos con el equipo de noticias de Telemundo es que era a las 11:30 de la noche del 6 de abril del 2019, donde estábamos justamente teniendo experiencias de aparición de naves ahí en la localidad de Guarayos. Apareció la nave, ahí está, encuentros cercanos del tercer tipo, pero a una gran distancia, no es que esté ahí cerquita y uno podía darles la mano a los extraterrestres, no, eso sería mentir. Pero de ahí, lo que sucedió, el asunto es que bajaron 3 criaturas. Yo tengo los videos, pero yo les digo, o sea, yo no lo pude mostrar porque está con derechos de autor y todo aquello de esa cadena noticiosa. Bueno,
Entonces, a los interesados yo les voy a dar mis datos si quieren, yo les puedo pasar el video verdadero de toda esta experiencia para que vean. Bueno, entonces salieron 3 criaturas con una tonalidad verde azulada, o sea, verde azules. Eran 3 y no caminaban, porque eso, Guarayos es un lugar totalmente vacío donde solamente hay haciendas, o sea, hay plantaciones de alfalfa y otras cosas más para los caballos, las vacas que viven por allá. Entonces, ahí será pues a unos, exagerando, de 100 metros de distancia, se podía apreciar las criaturas, 3. Uno que encabezaba y como que tuviera también una, para que entiendan, ¿no? De esto de la guerra de las galaxias, esa espada lumínica similar, ¿ya? Y que andaba mostrando el suelo. Y los otros 2 que venían detrás de él, o ella, no sabemos qué era, hombre o mujer, o hembra macho, no, bueno, término no importa. Y no caminaban, flotaban sobre el suelo. Avanzaban un trecho relativamente amplio, se apagaban las criaturas, no la nave, las criaturas, y se perdían un tiempo y otra vez volvían a aparecer. Hicieron eso 3 veces, hasta que se perdieron en la maleza, iluminando el lugar. Entonces, eso es un encuentro cercano del tercer tipo. Ahora, hay casos de encuentros cercanos del cuarto tipo, cuando las criaturas les invitan a ingresar a la nave. Eso se llama abducción. Puede ser forzado o puede ser voluntariamente. Entonces se los llevan en la nave y han habido muchos relatos en diferentes partes del mundo donde gente dice que han sido abducidas, les han hecho experimentos científicos ahí en esas naves. Cabo Valdés en Chile en los años 78, donde estaba una patrulla militar en la frontera entre Bolivia y Perú, ya, y Chile, donde él ha sido abducido, su reloj apareció dando 6 horas adelantadas, y o sea, ha cambiado el horario, pero en ese tiempo no había pues relojes digitales, simplemente eran las manecillas, que en los años 70 y tantos, ¿no? Los 78 para ser exacto. Entonces, no podía haber otra forma de que alguien le haga el cambio de hora. Entonces ahí hay relatos de este tipo de cosas. Hay una señora italiana, se llama Andrea Poda, que ella relata, se le ha hecho regresiones también de segundo grado y tercer grado, donde ella relata y ella muestra, inclusive eso está también como descubrimiento científico de este tipo de temática ufológica, donde ella muestra fetos y el análisis genético da que no corresponde tampoco a una totalmente al 100% de ser humano, o sea, un embrión humano con humano, sino tiene un 50% también de un genoma totalmente ajeno a nuestro planeta. Bueno, hay varios casos en el mundo. Entonces, estamos hablando de que hay este tipo de presencia. Ahora uno dirá, ¿y qué tiene que ver esto con el turismo? Tiene que ver mucho, porque ya estaríamos hablando de que hay lugares específicos donde uno puede viajar y tener experiencias de esta naturaleza. En Bolivia hay varios lugares calientes, no me refiero al clima, se llama lugares calientes donde uno puede tener experiencias de este tipo de cosas. Ahí está el lago Titicaca, Tiwanaku, Samaipata, en el oriente boliviano, o también Roboré en Chochis, o también en el lado del Beni, se ha estado descubriendo unas pirámides, ahí donde hay también presencia de naves. Entonces hay lugares muy bonitos, y también el último encuentro cercano sería de quinto tipo. Eso es lo que yo hago. En este caso es llamar. Hay técnicas, ¿ya?, donde uno llama este tipo de entidades,
ya para que se aparezcan y hacerles este juego de luces, para que uno pueda interactuar con este tipo de seres. Y ese es el objetivo. ¿Para qué? Para que la gente tenga tal vez experiencias de un turismo no común, un turismo tal vez que sea para aquellos buscadores de la verdad o aquellos que quieren saber si realmente hay seres del espacio, o aquellos que sean sinceros, digamos, con la búsqueda de uno mismo. Estoy solo en el cosmos, ¿qué hago? ¿Para qué viene este planeta? Aquello que siempre nos cuestionamos. No sé si habrán preguntas, comentarios, por favor, ahí la persona que está dirigiendo la reunión. Sí, por favor, lo puede mostrar el video del señor o la señorita o señora. Bueno, mientras esperamos las imágenes, como les digo, es apasionante este tipo de cosas. Y bueno, es bueno conocer, aprender y estar enterado. Ahí está. ¿No puede agrandar, por favor, sin mucha molestia, la imagen? El señor y yo acabo de colgar ese video. Interesante. Mire, ¿a qué horario fue? Por favor, y qué día. Fue la noche, ¿no? Mayormente a las 10 cuando hay cielo oscuro y profundo, ¿no? Nosotros buscamos, soy astrofotógrafo, hacemos vía lácteas, ¿no? Mayormente Claro. buscamos, mientras menos tengamos contaminación lumínica, nos vamos a lugares alejados para tener cielos limpios. Y Claro, y eso es, lógicamente vemos naves todo el tiempo, ¿no? Tengo varias fotos de luces en el cielo y estoy segurísimo de que hay hermanos mayores y, en el universo, ¿no? y así es. Usted no me está dejando mentir. Y una prueba clara, ahí está Lili Mani. Bueno, no importa el horario, usted dice es en la noche. Vemos un objeto que sale, claro, no del imán exactamente de las cercanías, pero va hacia el cielo. Importante material, interesante. Mire, ahí está la prueba de que hay seres que están visitándonos y que no solamente vienen, también están saliendo de nuestro planeta. O sea, ahí está. El imán y aquellos que están en La Paz pueden darse un tiempito. Claro, ahora hace frío, ¿no? Y si están en una terraza, ponerse una chompa, todo aquello, y ver, sacar fotografías o filmar, se van a dar cuenta que hay cosas que tal vez no estamos acostumbrados a ver. Y le agradezco a esta persona, a este señor, que ha compartido esto, y es muy importante para que quede como evidencia de lo que estamos hablando. No sé si hay preguntas, por favor. Compa, digan, hablen sin miedo, no tengan miedo a hablar o alguna experiencia que hayan tenido, porque a veces hay personas que se lo callan y dicen, por ahí van a pensar que estoy loco. No es así. Podemos tener experiencias de muchas cosas y es bueno comunicar porque así podemos conocer mucho más. Buenas noches, Juan Carlos. ¿Sí? Gusto. Me gustaría que nos comente un poco más sobre el quinto contacto. En muchas películas y todo, por ejemplo, se ve a veces a las personas que para evitar tener contacto se ponen un casco en la cabeza de metal y todo eso. O creo que es para llamarlo, si no estoy mal. No, eso es totalmente de Hollywood. Agradezco el comentario, es verdad, muchas veces nos hacen confundir. Estos seres no vienen a hacernos daño. Ellos son muy avanzados, están miles o millones de avance tecnológico, espiritual y todo aquello. Nosotros todavía somos como unas hormigas o tal vez como unos primitivos que todavía vivimos en cuevas, o sea, para ellos. Entonces, ellos no nos van a hacer daño, entonces no es necesario ponerse
nada en la cabeza o demás, sino son con técnicas de meditación. Se hace meditación, hay que entrar en una frecuencia espiritual, energética, bueno, es otro tema, ¿no? Hay que entrar en armonía con uno mismo y con el entorno, o sea, la naturaleza, y es ahí donde ellos, estos seres, acuden a nuestro llamado. Entonces, ahí está el encuentro cercano del quinto tipo, donde nosotros podemos llamarlos. Y hay pruebas, por ejemplo, esto que les comentaba de ahí de Guarayos, con este equipo de noticias de Estados Unidos que fui. Entonces, ya teníamos previsto el encuentro. Sabíamos, o sea, pensábamos que iba a ser, digamos, una media horita, porque la experiencia que tuvimos fue desde las 7 de la noche de ese 6 de abril de 2019 hasta el día siguiente, en la mañana, a las 6 de la mañana, donde todo ese tiempo hubo presencia de naves. No sé si hay más preguntas, por favor, y no sé si está aclarada la respuesta. Hola, buenas noches. ¿Se me escucha? Perdón. Sí, 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 Ah, ya. perfecto. Ah, ya. Bueno, la pregunta que yo tengo es, o sea, ¿qué se necesita? ¿Por qué ellos, digamos, por qué no es muy común verlos por ejemplo, en lugares, yo qué sé, más normales? De repente hay alguna razón, porque yo también soy guía y pues sí vi, ¿no? Un UFO, ¿no? O sea, un ovni. Era como un orbe y logramos sacar unas fotitos y así. Entonces, desde esas veces, obviamente yo sí creo en esto, ¿no? Y justamente fue en la Laguna Verde, Mm, de Sutlipes, en un volcán, Licancabur, y esa laguna tiene mucho arsénico, es muy tóxico. claro. Entonces, mi pregunta es de que, o sea, ¿por qué no podemos, digamos, tal vez conectarnos, comunicarnos con ellos de una manera más simple, más fácil? Es tal vez algo que nosotros, o sea, tal vez no tenemos esa habilidad. ¿Por qué no es más común? ¿Por qué no es muy común? Porque yo también vi las momias que usted comentó acerca de Ujú. Nazca, aquí también en el museo de Tiahuanacu, ¿no? Que está del Hotel Gloria ahí al lado. Hace muchos años fui con un docente de mi carrera y vimos, ¿no? O sea, justamente estos cráneos, ¿no? Que son muy, muy alargados, muy parecidos a los de Alien, ¿no? Y bueno, yo sí creo, pero mi pregunta ahorita, tal vez usted me puede sacar de esta duda, es ¿por qué no es muy común comunicarnos con ellos? ¿Por qué tenemos que hacer toda una serie de cosas para tal vez comunicarnos con ellos? La Gracias. explicación es bien sencilla. Nosotros estamos en nuestras cosas metidos. Sí, es esta cuestión, o sea, ahorita lo que estamos haciendo es salir de nuestras cosas muy humanas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que desayunar, llevar a los hijos al colegio o ir a la universidad y demás cosas, o sea, nuestro diario vivir. Entonces, no estamos viendo más allá. ¿Por qué los están manifestando a cada instante? Si uno tuviera el tiempo, así, no sé si recuerdan cuando ha habido esta cuestión de los encierros del 2020, si no lo banean el video, ¿no? O cuando hubo este del bichito chino, ya me entienden, ¿no? Estábamos en las casas, uno salía al patio, uno salía a la terraza, se iba aunque sea a la esquina porque todos estábamos ahí metidos, ¿no? Pero han habido más avistamientos de estas naves. ¿Por qué? Porque estábamos bueno, en nuestra casa. Por ejemplo, como les decía, si uno se puede darse el tiempito de irse, aunque sea al campo, al Valle de las Ánimas, ahí en La Paz, puede irse al Cristo de la Concordia, o ahí en Uyuni, ¿ya? O en Chochis, aquí en Santa Cruz, en Roboré. Uno, si tuviera el tiempo y no estar pensando nada, ahora qué hago, habré dado comida a mi perro, a mi gato, le tengo que llevar al kinder a mi hija. No, si nosotros estamos más conectados con el cosmos, la naturaleza, vamos a ver este tipo de seres, estas naves. Entonces, sí necesitamos relajarnos, porque es desconectarnos con el mundo material, porque nosotros queremos conectarnos con otras realidades que están ahí. Nuestros ojos físicos a veces no lo ven. Ahora, si uno tiene una cámara infrarroja o de visión nocturna, también vemos otras cosas. Entonces, nuestros ojos físicos no los pueden ver porque simplemente captan ciertas ondas de color, ciertas gamas de color, nada más. Pero hay muchas que un perro ve, un gato ve,
pero nosotros no. Entonces creo que ha sido respondido ahí porque están todo el tiempo ellos. Sí, tenemos que desconectarnos con el mundo para poder tener acceso a esto, lo que les digo, al contacto o a una experiencia interesante. Muchas gracias, muchas Está gracias. bien. Muy buenas noches, con Oh, Juan sí. Carlos y a toda los que están conectados en la audiencia. Y quien habla es Alexander León, de aquí, de Oruro. Y un gusto poder ser parte de esta clase para hablar de estos temas que son muy trascendentales para la humanidad, ¿no? En cuanto a los ovnis, y la verdad para mí siempre desde pequeño ha sido un tema muy muy interesante, ¿no? Eh, Siempre me llama la curiosidad de estos fenómenos. Yo cuando tenía más o menos 5 años o más o menos así, eh, con mi papá hemos visto, ¿no? Aquí en el altiplano de Oruro, hemos visto una nave eso era un día jueves a las 3 de la tarde, pero como era pequeño, no me recuerdo de qué año era, pero, ¿no? Entonces he visto, y en el cielo había una nave plateada, brilloso, ¿no? Entonces al lado de esa nave había una nave más pequeñita, ¿no? Como su colita eran dos. Entonces mi papá decía, son ovnis, me decía, ¿no? Son seres de otros planetas, me decía. Yo no esa vez, esa edad no tenía esa noción mucho que eran esos seres, ¿no? Pero eh, me imaginaba, ¿no? Mi papá tenía un folleto del hombre, digamos, del ser, el ser humano cuando viaja en el 69 a la luna, me mostró esos trajes espaciales. Más o menos me imaginaban que tenía así, algo así, me decía mi papá, ¿no? Entonces, era más o menos 3 de la tarde, por ahí, y hasta que oscurezca, hasta las 7 de la noche, hasta que entre el sol, seguía la nave, ¿no? De este a oeste, esa dirección se dirigía, ¿no? Entonces, desde esa vez creo en los ovnis, ¿no? Bastante. Y una noche también igual, cuando debe tener 10 años, ¿no? Una noche así. He visto una forma redonda, un círculo, así, medio como anillo tenía, ¿no? Así, como platillo volador. Entonces, mi mamá le dije, no, mira, y, no sabía qué era, pero mi mamá no hizo mucho caso. Entonces, esa era la segunda vez, y hace años, hace unos cuantos años atrás, igual, ¿no? A las 11 de la noche, esa hora, miré al cielo, eh, ¿no? A mí siempre me gusta mirar el cielo de noche, cuando está despejado. Aquí en el altiplano el cielo es bastante despejado, no es como en el oriente, en el trópico, así, ¿no? Todo el tiempo nublado, ¿no? Entonces, eh, vi así, ¿no? Luces así, a lo lejos, ¿no? Bastante arriba, que iban en forma de zigzag, formando más o menos un triángulo así, ¿no? Porque un avión no forma esa figura, ¿no? Un avión va en forma recta, pero el otro eran así, ¿no? Cuando ves de noche, digamos, aparece, ¿no? En el cielo. Y también aquí en la ciudad de Oruro tengo unos videos de unas naves, aquí en la zona sur, yo vivo en la zona sur de Oruro. Entonces, hay una nave así, una forma de platillo volador que está pasando bajito, ¿no? Bajito habían grabado, y poco a poco se eleva, ¿no? A una altura considerable. Entonces ahí cuando está pasando bajito, ahí clarito se ve sus ventanas y todo, ¿no? Tengo ese video en CD, me compré, entonces también le puedo facilitar, ¿no? A usted. Tengo algunos videos de ovnis que antiguamente más antes solo vendían en CDs, ¿no? No había esas todavía redes sociales, ¿no? Entonces, lo tengo todavía, ¿no? Entonces, desde esa vez creo en los ovnis y eso. También algunas personas me han contado, una persona me contó de que su amigo en el salar de Uyuni, ¿no? Al traer la sal del otro lado, del lado del Ica, de ese lado hacia Uyuni, se viene por medio del salar, ¿no?
me cuenta de que su amigo se había arruinado el camión y había dormido en el salar y medianoche, a esa hora por ahí en la noche, desciende una nave del cielo delante de su camión y unas luces medio verduzcas así, dice que salió unos seres pequeños, ¿no? Entonces, eso dice que estaba atónito, ¿no? No ha podido no ha grabado. Dice, yo le dije, tal vez tiene una evidencia, pero me dijo que no ha grabado, ¿no? Entonces eso me cuenta. Esa vez creo en los ovnis, ¿no? Los ovnis son reales porque los ovnis son objetos, ¿no? De otros sistemas solares, de otras galaxias. Y sabemos que en el universo lo lógico siempre sería de que eh, no estamos solos en el universo, ¿no? Como dice Carl Sagan, eh, hay más cuerpos celestes o galaxias en el universo que las arenas en la Tierra, dice, ¿no? Entonces, en tantos millones de sistemas solares sería imposible que nosotros estemos solos, ¿no? Que seamos la única civilización, sino que hay muchas civilizaciones, diferentes tipos de razas, de niveles de evolución de los extraterrestres, ¿no? Hay esa evolución espiritual o en dimensional, en todo ese aspecto, ¿no? Entonces, evidentemente, desde que yo he tenido esos avistamientos, creo en los extraterrestres, ¿no? Eso es lógico, ¿no? Ya que ahora el Pentágono también ha desclasificado archivos, entonces eso da a conocer que los extraterrestres sí existen, ¿no? Y eso está en la Biblia, está en los antiguos libros, en nuestras culturas grabadas, ¿no? Por ejemplo, en Tiwanaku, ¿no? En las templos semisubterráneos, ahí están las cabezas, ¿no? Una de esas cabezas tiene forma de extraterrestre, entonces no hay evidencias, más que todo aquí en el altiplano, ¿no? Ya sea en el altiplano de Bolivia, de Argentina, Chile o Perú, ¿no? Más que todo. Eso sería en cuanto a mi, tal vez un poco de, a modo de compartir un poco, ¿no? Un Ex- conocimiento que yo tenía, ¿no? Excelente, mire, me parece bastante bien. Y lo importante se han debido dar cuenta que muchos aparecen en la zona altiplánica. ¿Por qué? Porque hay muchos minerales. Hay una teoría interesante, ¿no? Donde dicen que aparecen en ese lugar porque están reabasteciéndose de combustible. Claro, no van a utilizar gasolina ni diésel ni nada, sino porque hay muchos elementos, digamos, energéticos que pueden sacar esa energía para poder mover sus naves. Es una teoría interesante que podemos aceptar o no, pero sí aparecen bastante cerca del lago Titicaca, lo que es el Salar de Uyuni, y las lagunas verdes también que el otro amigo comentó, pero es bastante interesante la energía que pueden sacar ahí. Y hay bases, no se sorprendan eso. Si ustedes han visto el lago Titicaca o han ido, aunque sea de paseo, en Copacabana, aunque sea, hay frecuencia de salida y entrada de naves. Uno habla con las personas, los lancheros, cuentan sus historias maravillosas. Luego, en Oruro también hay unas momias que están en plena montaña, no me acuerdo ahorita el nombre, pero están con cabellos rubios, cobrizos, o sea, no eran morenos. Entonces, hay entidades, hay criaturas que están ahí, ¿no? Y que nosotros como bolivianos tal vez ni siquiera nos damos cuenta o ni siquiera hemos ido ni a dar una vuelta y lastimosamente nosotros mismos preferimos conocer Londres, preferimos a París o Nueva York, pero no nuestras ruinas y los vestigios de civilizaciones muy antiguas que están acá en nuestro país. Yo les agradezco bastante por la acogida acá y no sé si me permiten, si no es mucha molestia, y usted me diga si puedo dar mis números de celular y mis redes sociales para que me sigan y vean las cosas que yo hago, porque esto es público, ya, y para que se enteren, ¿no? No sé si se puede.
Ya, ya, me pueden buscar en el Facebook como Juan Carlos Aliaga. También estoy en el Instagram, también como barra baja, más bien dicho, Juan Carlos barra baja Aliaga. Estoy en el TikTok como Juan Carlos Aliaga 5. Estoy en X, o sea, la cuenta de X. Estoy como Juan Carlos Alía 4. O mis números, tanto en Telegram, que es WhatsApp también a la vez, al más 591 726 733 19, repito, más 591 726 733 19, o al más 591 726 68 482. También estoy en mi canal de YouTube, todo aquel material que les comenté lo tengo ahí. Me pueden buscar como Juan Carlos Aliaga en mi canal de YouTube. No sé si eso sería todo o hay alguna otra cosa más para añadir. Sí, por favor, la última preguntita, solo para sacarme. No, no quiero que sea algo extenso ni nada por el estilo, pero ¿usted cree que esto está relacionado también con fantasmas y esto? Es que, Oh, bueno, siempre tenía esa duda, porque yo sí también he visto cosas bien tremendas, ¿no? Raras en mis... Pero es más como de esto de fantasmas y todo. Y alguna vez pensé que tal vez simplemente era esa conexión, ¿no? Y como sí, le digo, para no extender el tema, porque me imagino que es muy largo, pero tal vez una respuesta pequeña, ¿no? bien sencillo. Nosotros estamos en una tercera dimensión donde nosotros nos movemos acá. Estamos nuestro cuerpo tridimensional, nuestras cosas, objetos tridimensional, pero hay otras dimensiones donde están los llamados fantasmas o los muertos, es la cuarta, quinta, sexta, y también los seres extraterrestres que no solamente tienen cuerpo físico, también están entidades multidimensionales. Ese sería otro tema. Bueno, pero están en otras dimensiones. Yo creo que ahí está más claro el panorama. Estos seres, estas entidades fantasmales, entre comillas, son entidades no siempre de muertos, sino que están viviendo, son criaturas que están en otras dimensiones manifestándose que nuestros ojos físicos, como ya les había dicho, no pueden ver porque son muy limitados, porque la gama de colores no puede ver ese tipo de cosas, y nuestros oídos también son muy limitados porque la frecuencia, las ondas sonoras son muy limitadas que nos llegan, mientras que para los animalitos y otro tipo de seres escuchan otras cosas y ven otras cosas que nosotros no lo hacemos. No sé si está claro o si terminamos con esto o hay alguien más. Sí, 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 muchas gracias. Justamente eso también pensaba. Y nada, de pedirles a los amigos también que han compartido, así, si por favor pudieran subir las fotitos y videitos al grupo, sería muy, muy genial, ¿no? Espero que lo puedan hacer. Bueno, por mi parte, muchas gracias por todo. Hasta luego. Bueno, gracias. Antes que nada, muchas gracias a Juan Carlos por la exposición. Realmente es un tema muy apasionante y sería interesante que los que por ahí hacer un grupo de salidas nocturnas, de vigilia, los que vivimos aquí en La Paz mediante los organizadores, porque hay lugares, miradores que, sí, la clave es ir a acampar, ¿no? Porque estar ahí toda la noche haciendo vigilia es cuando realmente te conectas y puedes ver a los hermanos mayores ahí en sus naves, ¿no? Y nada, a todos gracias por su participación y ya saben, los que están aquí en La Paz sería hacer un grupito para poder ir a hacer vigilia, ir a sacar fotitos, hacer videos. Gracias, buenas noches. Ya, a mí me interesa, decimos, en esos avistamientos, bueno, uno entra en meditación y decimos que se hace contacto. ¿Y luego qué? ¿Se les pregunta o se escucha bueno, cuál es el propósito que se hace? En realidad el contacto con estos seres es para mejorar a nosotros mismos, para tener una mentalidad positiva, tener tranquilidad
paz y armonía con nosotros mismos para poder ayudar a las personas. Porque claro, son temas muy aparte que viene también en todo esto, que es, digamos, hacer sanaciones energéticas mediante Reiki, digamos, hay mucha gente que está estresada, no sé, una sugerencia a la señorita organizadora. Yo también doy cursos de control mental. ¿Para qué? Para tener una actitud mental positiva, para eliminar el estrés, la ansiedad, todo aquello. Entonces, como todo esto tiene que ver con la meditación, todo aquello, para ser mejores, para limpiar nuestra mente y si quieren también el espíritu, si queremos llamarlo de esta manera, de aquellas cosas que nos han sucedido en nuestra niñez, en nuestra infancia o en la adolescencia, o aquellas cosas que no están concluidas, puede ser con relación con papá, mamá, los hijos, nuestra esposa o amistades. Entonces ayuda bastante. Entonces el objetivo de todo este contacto con entidades de luz es justamente eso, ser mejores seres humanos. Sí, disculpe, yo siempre he tenido esta duda, ¿no? Yo ya no dudo de la existencia de los extraterrestres ni nada, o sea, estoy completamente convencida de que sí existen, de que son reales. Y más allá de eso, ahora lo que quisiera, mi sueño creo alguna vez tener contacto o poder estar cerca, ¿no? Pero siempre he tenido el miedo conozco historias reales de gente que ha tenido contacto, pero que han quedado traumados. Por ejemplo, tal vez ustedes han debido ver el caso del doctor Paul, no me Sí, acuerdo el sí, apellido, ¿verdad? sí, sí. Entonces, él, por ejemplo, tenía un contacto muy cercano, pero nuestro cerebro no lo puede procesar. Hay algo que cuando uno tiene ese contacto cercano, no sé de qué forma le afecta. Por ejemplo, él ahorita creo que se encuentra en un estado delicado de salud y así conozco varios casos eh, que cuando tienen ese contacto cercano, las personas quedan mal. Entonces ese es mi miedo, ¿no? Pero usted dice que son seres de luz. Sí, bien sencillo. Nosotros tenemos una frecuencia vibratoria en hertz. Claro, sería muy largo, no nos vamos a extender mucho. Hay una vibración. Estos seres están mucho más elevados energéticamente. Es igual, les pongo el ejemplo. Antiguamente se utilizaba pues el 110 y 220 en la cuestión eléctrica, ¿no? Un aparato de 110 y 220. Había el botoncito para poner en 110 o 220. Es similar. Si uno enchufa sin haberle hecho el cambio digamos, para el voltaje de 110 a 220, se quema el fusible o todo el aparato. Es similar. Si nosotros no vibramos a un nivel energético similar o cercano a ellos, sí podemos tener problemas porque no comprendemos. ¿Y cómo es la disciplina? En mi caso yo no fumo ni bebo, ¿ya? Para empezar, esa es parte de la disciplina esta. Otro, que también tenemos que cambiar nuestra forma de alimentación. No les digo que sean vegetarianos o veganos, ¿no? Evitar cosas nocivas. Ejemplo, digamos, exceso de grasas y todo aquello. O sea, tener una vida más sana, hacer deporte, yo practico defensa personal. O sea, algo bien diferente. Entonces nuestra vibración va a estar muy alta. Y cuando practicamos la meditación, estamos entrando en sintonía, si vale el término, con estos seres. Entonces, ahí no vamos a tener problemas físicos, como les había hecho el relato con estas personas que fui de este medio de comunicación norteamericano. No se volvieron locos, ni tampoco estoy loco. Tengo mi familia, mis hijos, tengo una vida normal. No estoy las 24 horas pensando en ovnis extraterrestres, veo el fútbol. O sea, uno tiene que estar normal, pero hay momentos que uno tiene que, si quiere practicar esto, se conecta. Es igual que estamos con el móvil, ¿no? Si quiero entrar a WhatsApp, Instagram o lo que sea, entro y estoy viendo. Si no, veo la tele, lo que sea, es lo mismo. Entonces, si entramos en conexión voluntaria, vamos a entrar a ese nivel. Pero personas que tal vez no tienen esa disciplina o ha sido muy fuerte ese impacto de ver cosas extrañas, entonces sí puede haber problemas. Pero por eso tenemos que tener una vida normal. Claro, sana, normal,
como les digo, no hay que estar las 24 horas pensando en ovnis, extraterrestres o no sé qué, normal, una vida normal. Si hay que ir a la universidad, si hay que ir al colegio, si hay que trabajar, hacer alguna cosa, normal, pero a veces uno siente el llamado, o sea, hay algo extraño, dice como que por aquí hay una nave, me voy el domingo, qué sé yo, a tal lugar y veo, saco fotos y ahí está la evidencia. Entonces, es eso, y hay una conexión tal vez para ayudar a limpiar energéticamente el lugar, o sea, se hace trabajos espirituales, ¿no? De luz. Entonces, es eso, o sea, ahí es lo que usted menciona, de que hay personas que les puede afectar, pero no hay que tener miedo, no vienen a matarnos, no vienen a hacer experimentos horrorosos ni nada de aquello, sino normal. Sí puede afectar al principio, digamos, el impacto de ver cosas que nunca uno ha visto. Es lo mismo que si uno ve tal vez una tarántula que jamás sabemos que en tele uno lo ve, pero uno lo ve de frente, uno se puede asustar, o un cóndor de frente, en persona, ¿no? Entonces, es eso, o sea, no hay que tener miedo. No sé si ha quedado claro el panorama. Sí, sí, gracias por responder. Eh, es- eh, don Juan Carlos y a toda la audiencia, una vez más agradecerle por este taller seminario que usted está dando. Y pues en los próximos tal vez sería bueno incentivar, ¿no? Este tipo de talleres, que es muy importante a veces para que el ser humano tenga una elevación espiritual, o sea, un estado de conciencia más elevado, ¿no? Entonces, esto nos ayuda, ¿no? Porque ya que estos, algunos lo llaman, ¿no? No lo llaman extraterrestres, sino lo llaman los hermanos mayores, ¿no? Entonces, eh, estos seres, no todos son malevolentes, no son algunos, muchos son benevolentes. Entonces, ellos, una vez escucharon lo que es, tienen, ¿no? Un pacto, lo que es la Federación Galáctica, ¿no? Entonces, también eso, también escuchar lo que es lo otro, ¿no? Lo que han ayudado, ¿no? A construir las pirámides, ¿no? Lo que se llama, por ejemplo, el planeta Nibiru, ¿no? Que cada 3600 años se acerca a la Tierra, ¿no? Al igual que el Sol se aleja y se acerca a la Tierra, ¿no? Más o menos similar, ¿no? Entonces, hay muchos relatos, por ejemplo, en la región de los Andes, cuando, digamos, tú ves la mapa, en el Google Map, ves la región de los Andes, hay un sector, ¿no? Que abarca desde el sur de Chile, el sur de Argentina, todo lo que es los Andes bolivianos, hasta el sur de Perú, ¿no? Del norte de Chile, norte de Argentina, hasta el sur de Perú, todo esa recta, ¿no? Entonces, se dice que en esos lugares hay portales, ¿no? Son lugares energéticos, portales que generalmente desde aquellas épocas, hace miles de años, siempre han ido visitando, ¿no? Como es Nazca, el altiplano boliviano propiamente dicho, el lago Titicaca, los salares de Uyuni, Coipasa, el lago Popó, ¿no? Todo eso, inclusive hasta llegar hasta el oriente boliviano, lo que es Samaipata, ¿no? Cochabamba, el departamento de Cochabamba, ¿no? Entonces, eh, eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo hace años investigaba en internet, esa vez casi no había mucho así celulares con Android, ¿no? Tenías que ir a una eh, cabina de internet, ¿no? Esas tiendas de internet. Entonces, ahí yo investigaba, por ejemplo, eh, aquí en la región de Oruro, entre Potosí, en esos límites, ¿no? Entre el límite de Oruro, Potosí, Cochabamba, esa región, ¿no? De la cordillera oriental. Había, se indicaban las páginas en internet, entraba en donde decía que había imágenes satélites de dos naves posando, ¿no? Así, y así, había así informaciones, otro también había salía en la revista, en el periódico Extra, ¿no? Había una revista desde el más allá, ¿no? Hay todo, cosas paranormales salían, entre ellos estaban los ovnis, ¿no? Así es, registro de ovnis, por ejemplo, hablando de Bolivia, ¿no? Así, por ejemplo, puedo decir de La Paz, Oruro, Potosí, así, ¿no? Entonces, no sé si esa revista seguirá saliendo, los viernes salía, los días viernes, ¿no? Entonces, en ahí yo, por ejemplo, yo tenía una colección de eso de ovnis, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo,
mostraba en qué lugares más o menos, lugares, digamos así, relatos de personas de los lugareños, donde los ovnis así en las noches o en de día así había avistamientos o se posaba, dice, ¿no? O también había lugares así medio energéticos, lugares sagrados, ¿no? Entonces, solo en esas revistas no me salían, pero ahora este último entro al internet, a esas páginas, no hay, ¿no? No sé qué habrá pasado, pero no hay, ¿no? Entonces, sería bueno esas cosas difundir, tal vez eh, hablar con el Ministerio de Culturas, no sé, ¿no? Porque aquí en Oruro, por ejemplo, yo fui una vez aquí a la Secretaría de Cultura, más o menos a hablar, digamos, de lugares así, lugares turísticos, lugares paranormales sagrados en el departamento de Oruro. Entonces así le pregunté, entonces yo quería saber, ¿no? No tienen noción, ¿no? No saben más, está abocada en otro tipo en cuanto a la cultura o turismo, ¿no? Entonces no están tan enfocados en esos temas. Entonces sería bueno tal vez estos temas difundir, ¿no? Ya sea a nivel nacional o departamental o local, ¿no? Por ejemplo, en Perú y en Argentina o en Chile mismo, estos temas de ufología son bastante difundidos, ¿no? Más que en Bolivia. Entonces, en Bolivia también eso sería tal vez difundir, ¿no? De esa manera, más o menos con un objetivo de tener pues una conciencia o espiritualmente una elevación de conciencia, ¿no? Eso nos ayuda porque estos seres nos vienen, ¿no? A ayudar como algunas culturas de la antigüedad, en todas las culturas del mundo, en cuanto a las pirámides y los obeliscos, ¿no? Se dice que han sido ayudados por estos seres, ¿no? Entonces, eh, no estamos pues solo en el universo, ¿no? No estamos, hay miles y millones de civilizaciones, ¿no? Que están en diferentes dimensiones, ¿no? En diferentes dimensiones, son multidimensionales, ¿no? Entonces, eh, eso sería en cuanto, tal vez, para que tal vez en los próximos, ya sea en los próximos meses, incentivar ese tipo de talleres, ¿no? Para concientizar a las personas. Eso no me sería. Así es, amigo, está correcto todo. Carlos, sí, por favor, unos breves instantes. Muchas gracias, Juan Carlos, por este espacio que nos revitaliza y nos alimenta de conocimientos. Yo recuerdo de niños y muchos de ustedes seguramente van a compartir conmigo cuando escuchamos o sabemos, hemos vivido algunos eclipses solares, lunares, pero también hemos sabido de los cometas Halley y Hayakutake, que cada 40 o 60 años vuelven a pasar cerca a nuestro planeta. Pero en estos últimos tiempos me llama poderosamente la atención cuando los astronautas en, en una nave espacial salieron del espacio para rotar la Luna, ¿no? ¿Y a qué distancia han tenido que viajar durante 8 días a velocidades impresionantes? Entonces, eso es donde nos llama la atención y en términos de distancia, años luz, días luz y hasta segundos luz, eh, este viaje último que hicieron, entonces los astronautas se han alejado de la Tierra a un segundo, es decir, 1.2 segundos luz de distancia a la Luna, que para nosotros evidentemente es lejos ese viaje, pero en términos astronómicos es una nada, un segundo, porque después se habla de distancias tan grandes, ¿no? Y después nos podemos a pensar en el Sol, por ejemplo. Se dice que el Sol va a tener una rotación, va a tener 24 rotaciones más y se va a destruir el Sol, es una de las estrellas. Y nos ponemos tristes, ¿no? Ya dentro de 24 rotaciones se va a destruir el Sol. Pero cada rotación son 224 millones de años para nosotros. Entonces, da mucho que pensar. Yo, sinceramente, les digo, después de que se han hecho estos astronautas ese viaje de rotación a la Luna, siempre estoy con ese pensamiento mirando al espacio
Y en estas regiones del oriente boliviano, cuando pasan los Surazos, realmente se ve un cielo totalmente despejado. Y yo digo, tantas estrellas, galaxias, cuán enorme es el universo. Estoy ahí 40 minutos, hasta 2 horas, fijándome cada movimiento. Y algunas que es muy notorio su iluminación, es pues los famosos satélites, ¿no? De muchos países que están, pero algunos que están o sea, se lo ve más, con más fuerte iluminación. Las estrellas son igual que el Sol. También se sabe de que una de las estrellas más cercanas a nosotros, a nuestra galaxia, es Centauri, que está a una distancia de 70.000 años luz de distancia. Imagínense, nosotros, la humanidad, solo estamos de 3.000 años, estamos hablando, pero hacer una distancia de viaje a 40.000 kilómetros por hora para llegar o acercarnos a Centauri, la estrella más cercana a nuestra galaxia. Entonces, nos pone realmente a pensar cuán enorme, cuán grande es el universo. ¿Qué somos nosotros como humanos? ¿Qué somos? Somos así tan miniaturas, somos microscópicos, somos tan pequeños, pero pese a eso vivimos en un mundo a veces con tantos conflictos, con tantos problemas, pero somos así, somos una pequeña partícula en el universo, en nuestra galaxia, pero estamos ahí, tenemos vida, ¿no? Y este último, para cerrar, hace 49 años, los países desarrollados han lanzado una nave espacial para lograr conocer o investigar si hay vida, ¿no? En otros planetas cercanos. Y este se llama el Voyager 2, que se ha lanzado en 1979 y hasta estos años sigue viajando a 40.000 kilómetros por hora. Ya van a ser 50 años y en términos astronómicos va a ser un día luz de distancia. Un día luz, pero imagínense, son 50 años de viaje a, 40.000 kilómetros por hora y todavía sigue enviando información del espacio, ¿no? Esa nave Voyager 2 tiene una, una fuerte información, creo que tiene 2 o 10 teras de información en los diferentes idiomas y por si alguien lo encontrara, ahí está bastante información que se tiene guardada de nuestro planeta, de la Tierra, ¿no? De la humanidad. Entonces, todo esto, repito, nos llama poderosamente la atención. ¿Y qué somos? No, no estamos solos en el universo, en todo este espacio que hoy por hoy habitamos la humanidad. Eso sería, estimado Juan Carlos, muchas gracias por este espacio. Así es, no estamos solos en el universo o multiverso, sería el término verdadero, porque hay otras dimensiones. La nuestra tridimensional y hay otras que están más allá que no la vemos, o sea, existe vida en el multiverso. No sé si con esto terminamos o habría alguna otra cosa más. Lo que dijo el compañero, que podríamos ir a acampar algunas veces, capaz lo que estamos interesados, podríamos poner en el chat que no sé, nos hacemos un grupito, ¿no? Aparte para no molestar, pero sí, a mí me gustaría ir. Obviamente no puedo ir sola, así con un grupito. Claro, se podría coordinar, bueno, ustedes allá en La Paz y bueno, si se diera la oportunidad, uno podría ir por allá y también tal vez dar alguna charla, bueno, eso ya veríamos, ya es otro tema. Nos vemos, un saludo. Gracias. Gracias.